Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Son muchas las tradiciones que hablan de seres gigantes que habitaron en la Tierra en un pasado lejano. Seres de gran tamaño, seres humanos, gigantes. Gigantes que dominaron aquellos territorios donde se asentaron. Las tradiciones hablan de que existieron en Asia, en Europa y por supuesto también en todo el continente americano. Quizás las menos conocidas de ellas sean las leyendas de estos habitantes originarios de América, viejos pueblos y culturas, algunas de ellas ya casi extintas, que cuentan en sus antiguas tradiciones la existencia de esta raza de seres fornidos y de gran estatura. Vamos a hacer un recorrido por estas leyendas de esos distintos pueblos del continente americano y usted se va a sorprender de lo que cuentan sus antiguas tradiciones y mitos. Vamos a hablar de un pueblo que se llama los Choctaws. Los Choctaws son una nación amerindia que habita la parte de la región central sur de los Estados Unidos. Son un pueblo pacífico, en suma, pese a que ha tenido que librar muchas batallas entre tribus rivales y, por supuesto, entre el hombre blanco. La primera vez que se supo de los Choctaws fue en el año 1540, en el siglo XVI. Sus viejas tradiciones hablaban de historias en las que aparecen perfectamente descritos los mamuts. Imaginaos la antigüedad que tiene esta tribu. Por consiguiente, y debido a este dato, se ha estimado que esta tribu tiene que tener aproximadamente entre 6.000 y 8.000 años de antigüedad. Una de sus más notables leyendas hablan de unos seres llamados los Nauyo. Los Nauyo, que pese a que vivían cerca de la cuenca del Mississippi, al parecer estos Nauyo eran seres de estatura maravillosa. Y estos seres de estatura maravillosa tenían otra peculiaridad adicional. Eran de piel blanca, unos auténticos gigantes, unos seres muy altos. Pero estos Nauyo no eran muy recomendables. Cuenta que el pueblo de los Nauyo era un pueblo que no era muy numeroso, pero era desde luego un pueblo bastante peligroso. Y tenía la mala costumbre de atacar a los Choctaws. Los atacaba para posteriormente devorarlos. Eso es lo que hacía. Es por ello que este pacífico pueblo de los Choctaws tomó la gran decisión de que cada vez que viese a un Nauyo debía atacarlo en grupos hasta matarlo. De ese modo, los Choctaws serían temidos y los Nauyo les dejarían en paz, como así cuentan las leyendas de estos pueblos. Curiosamente, y fijaos qué dato más interesante, cuando el hombre blanco es visto la primera vez o por primera vez por el pueblo de los Choctaw, al hombre blanco lo llaman Nauyo. Y es así como lo denominan en la actualidad. Al parecer, el hombre blanco conserva todos los rasgos de estos seres gigantes, salvo su elevada estatura. Pero vamos a hablar de otro gran pueblo. Otro gran pueblo que seguramente usted haya oído hablar de ellos. La nación Comanche. Los comanches viven en la zona central sur, situada entre Nuevo México, Oklahoma y Texas, en los Estados Unidos. Es una zona que se denomina o es denominada por los norteamericanos como la zona de las grandes llanuras, las inmensas llanuras que antiguamente eran unos increíbles pastizales donde el bisonte se alimentaba. Al parecer, los comanches pertenecen a un pueblo mucho más extenso que se fue dividiendo en varias facciones. Un pueblo que se denominaba los Mumunacani. Los Mumunacani. Es curioso el nombre, porque si observa detenidamente la etimología nos recuerda a Anunnaki, Mumunacani. Tal vez sea casual. Pensemos que así es, pero ya son tantas casualidades las que hemos tenido la oportunidad de ver. Pero bueno, independientemente de todo esto, digamos que los comanches hoy en día ya son muy pocos. Quedan aproximadamente en Estados Unidos unos 10.000. En 1857 hubo un importante jefe comanche que se llamaba Rolling Thunder.
Rolling Thunder, el trueno rodante, sería la traducción más efectiva. Y contó una peculiar historia que fue guardada en los anales del pueblo de los comanches. Esta historia aparece en la biografía del investigador de antropología de las naciones originales del pueblo norteamericano llamado el Dr. Donald Panther Yates. Panther. Le apodaban Pantera a este señor. Bien. La historia cuenta lo siguiente, que es a lo que vamos. Dice que, cuenta Rolling Thunder, que hace innumerables lunas hubo una raza de hombres blancos que medían 10 pies de altura, aproximadamente unos 3 metros, como podéis ver aquí. Eran mucho más ricos y poderosos que los pueblos de los hombres blancos que actualmente viven en Estados Unidos. Habitaban aquellos hombres, aquellos gigantes, en un gran país que se extendía desde la salida del sol hasta la puesta. Esto es lo que contaba Rolling Thunder. Allí vivían, en sus fortificaciones, que estaban situadas en las cumbres de las montañas. Unas montañas desde donde defendían a los habitantes de su pueblo que vivían en las ciudades de los valles intermedios. Este pueblo de gigantes floreció. Y superaron a todas las naciones que vivían en aquellos lugares, en aquellos lares. Y cuenta Rolling Thunder que incluso superó a los que hubo, hay y habrá. O sea, que quiere decir que era un pueblo muy importante, mucho más que incluso el hombre americano actual. Decía que tenían unos grandes artesanos y unos grandes artes con todo tipo de utensilios. El espíritu de estos gigantes era fuerte, un espíritu astuto y un espíritu valiente, que así lo cuentan. Normalmente guerreaban contra aquellos pueblos que intentaban arrebatar sus tierras que originariamente habían recibido de los llamados antiguos, que así es como los denominaban los gigantes. Los rostros pálidos de hoy en día parecerían enanos en comparación con aquellos gigantes y, por supuesto, sus artes también serían minúsculas comparado con la técnica o las artes que así denominaba Rolling Thunder de aquellos gigantes. Cuenta que en un momento concreto este pueblo de titanes, cuando olvidó la justicia y la misericordia y se convirtió en gentes demasiado orgullosas, el gran espíritu blanco sencillamente los limpió. Los limpió de la faz de la tierra, quedando hoy en día solo los montículos que se siguen viendo en las mesetas que recuerdan la existencia de aquellos gigantes. Es curioso porque nos recuerdan bastante las tradiciones europeas en las que en diversos montículos aparecen enterrados también gigantes o cuentan sobre ello tanto en el Reino Unido, la península ibérica, Francia e incluso todo Centro Europa. Otro conocido pueblo que habla de sus tradiciones o las tradiciones de los gigantes es el famoso pueblo de los navajos. Pueblo de los navajos. Es un pueblo originario norteamericano, más numeroso que hoy en día hay, es el que más habitantes. Debe tener aproximadamente una población en la actualidad de unos 300.000 habitantes, más o menos. La nación de los navajos habita en los estados de Utah, Colorado, Arizona y también en Nuevo México, aproximadamente. Pero entre sus leyendas hay una particularmente interesante. Ellos dicen, los navajos, que hubo una línea de hombres gigantes blancos que tenían una gran técnica en la minería. Eso es lo que decían, que dominaron el oeste donde esclavizaban a todas las tribus menores, llegando a tener fortalezas distribuidas por toda América. Aquel pueblo ya desapareció, ya no existe aquel pueblo de gigantes, y cuentan los navajos que quizás regresaron a las estrellas. Eso es lo que dice su tradición. ¿Acaso aquel pueblo de gigantes venía de las estrellas? ¿Quiénes eran esos gigantes que compartieron hábitat con el ser humano? Vamos a hablar de otro pueblo, los Manta. El pueblo de los Manta es una vieja nación que vivió hace muchísimos años en Ecuador. En 1864 contaba el conquistador Pedro de Cierza de León que eran un pueblo de gigantes legendarios. Eso es lo que decía este hombre.
Como botón de muestra os diré que Cierza de León relata que desde la rodilla concretamente hasta la planta de los pies era la altura que un ser humano tenía al lado de uno de estos gigantes. Eso es lo que contaba. Eran tan grandes como un hombre común desde su rodilla hasta la planta de sus pies. Decía también que su aspecto era extraño, desproporcionado y deformado, con cabezas monstruosas y ojos de gran tamaño, como que fueran platos pequeños. Eso es lo que contaba. Pero hubo otro conquistador, Pedro Pizarro. Pedro Pizarro relata de los mantas que en sus ciudades había enormes estatuas de 2,5 metros. Quizás esto nos encaje con algún hecho bastante más realista. Esos 2,5 metros o esas estatuas de 2,5 metros solían representar a sus jefes, a los jefes más importantes y a los reyes de aquella antigua nación de los manta. Asimismo habla de que, entre otras costumbres, ellos adoraban una especie de diosa de la fertilidad a la que efectuaban diversos sacrificios humanos. Eso es lo que cuenta Pizarro. Hablemos de otra leyenda, los paiutes. Los paiutes son una nación originaria de América que habita Arizona, California, Idaho, también Nevada, Oregón y Utah, un montón de estados. No es un pueblo muy cuantioso, solo unos pocos sobreviven en la actualidad, y su historia se remonta a 1000 años antes de Cristo. Posiblemente sean una extinción del legendario pueblo de los Anasazi, mítico pueblo. Cuenta una de sus tradiciones que un viejo pueblo caníbal vivió en las cuevas de Nevada y que el aspecto de aquel viejo pueblo era imponente, un aspecto impresionante. Tenían la piel blanca, el pelo rojo y medían unos aproximadamente 10 pies de altura, cuenta la tradición. Los llamaban los Sitecá, así, ese era el nombre que tenían, los Sitecá, seres de 10 pies de altura. No obstante, el explorador Brian Doring recopiló numerosas leyendas de estos paiutes y afirma que la estatura de esta tribu a la que se hacía referencia, los famosos Sitecá, dice que era una exageración, que él opina que era una auténtica exageración, que no eran tan altos. Pero es curioso observar cómo en la zona de las montañas de Nevada, que hemos mencionado antes, en la que se encontraban los restos de aquella lejana cultura que habitó, o se han encontrado restos de una lejana cultura que habitó aquellas montañas y concretamente esas cuencas, nos recuerda exactamente a la minería de la que afirmaban los navajos en la que trabajaban aquellos gigantes. Nos recuerdan lo mismo. Y sobre los restos descubiertos en estas cuevas, hay voces que afirman que ciertos investigadores cubrieron deliberadamente cualquier prueba que mostrase la gran altura de estos imponentes seres. También cuentan, y esto desde luego no lo he podido confirmar, aquí no os puedo confirmar porque no he encontrado las fuentes, que la institución de salvaguardia científica, muy conocida por todos vosotros, seguramente que la conocéis, se llama Smithsonian, había destruido todas las pruebas de la existencia de los gigantes en Norteamérica y que fue obligada por la Corte Suprema a desclasificar importante información anterior al año 1900. Ya he dicho que este punto no lo he podido confirmar, no he visto la sentencia y no he visto una serie de cuestiones y las fuentes de donde me ha llegado no son demasiado poco fiables, pero tampoco excesivamente fiables, no lo he podido confirmar. Pero lo que sí que he tenido oportunidad de ver con mis propios ojos es como la Smithsonian efectivamente tiene registros de la existencia de gigantes enterrados en montículos, con las medidas y las entrevistas a todos aquellos testigos que tuvieron la oportunidad de verlos. Sobre el tema de los gigantes ha habido mucho fake. Es un tema que está lleno de controversia. La verdad es que hubo mucho ruido alrededor de los gigantes. Apareció un montón de gente mostrando fotografías falsas en las que inmensos huesos de gigantes se mostraban en digamos que zonas de prospección arqueológica, o incluso personas con gigantescos fémur o piezas que pudiéramos decir óseas inmensas, que por supuesto hay bastante dudas sobre su autenticidad. Pero a mí esto me ha hecho pensar, y me lo ha hecho pensar en muchas ocasiones, que quizás mezclando hechos reales con fake o falsedades con hechos reales se consigue destruir la esencia de la realidad del fenómeno.
Quiero decir que con un montón de mentiras aderezadas en torno a esta idea, se ha destruido la esencia de la auténtica naturaleza de la existencia de estos gigantes. En resumidas cuentas, la mentira ha enturbiado la verdad latente. Y eso es lo que realmente pienso. De todos modos, ahí lo dejamos. Son demasiados pueblos los que ya hablan sobre este tema. Demasiados como para pensar que todo obedece a una casualidad. Todos casualmente se han puesto de acuerdo, independientemente de sus distancias y de los muros infranqueables como océanos que había, y decidieron hablar de esos gigantes que habitaron la tierra. Los tenemos en la Biblia, los llamados Nefilim. Bien, lo vamos a dejar aquí. Y como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.